Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando veas este video, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, aquí estas tres cartas iniciales las voy a interpretar las tres juntas, porque estos me están contando una historia bastante fuerte. Aquí me están diciendo de que ustedes están sufriendo, están sintiendo bastante dolor por alguien que les pintó castillos en el aire, por alguien que quizás los pudo haber estado engañando. Esto puede ser en el ámbito emocional donde hay un tercero involucrado. Esto no me está hablando de celebraciones, este 3 de copas acompañado por el 3 de espadas, no. Esto me está diciendo de que hubo una traición amorosa para muchos de ustedes. Para otros pudo no haber sido una traición amorosa, pudo haber sido una traición en tu trabajo, una traición en el negocio que estabas haciendo, pero definitivamente aquí hubo alguien en quien tú confiaste, quien te pintó castillos en el aire, quien te dio algún tipo de oferta que parecía buena, si en el ámbito amoroso te dijo que quizás estaba comprometido, comprometida, iba a dejar a su pareja, iba a estar solamente contigo. O simplemente que solamente iba a estar contigo, pero definitivamente te engañó. O si estaba comprometido, pues no dejó a su pareja. Así que definitivamente aquí hay un engaño, ya sea en el ámbito amoroso o en el ámbito económico. Muchos de ustedes podrían estar pasando por eso actualmente. Así que acá se ve una situación bastante complicada para muchos de ustedes, Piscis. No es para todos, pero sí algunos están pasando por ese tipo de dificultades. Pero el 5 de espadas acá viene siguiente a esto. Y el 5 de espadas me está diciendo de que acá ustedes van a lograr el éxito y el triunfo en esta situación. ¿Qué significa el éxito y triunfo para ustedes en esta situación? Si es en el ámbito económico, pues por supuesto van a salir de esta situación económica en la que se vieron involucrados por una tercera persona. Y si es en el ámbito amoroso, señores, por más que se llore, por más que les duela, evidentemente van a salir de esa situación. Es una situación poco fácil de superar, es una situación que los va a cansar, que los va a agotar tanto física como emocionalmente, pero es algo que definitivamente ustedes van a triunfar sobre esto. Hay algo que ustedes van a estar saliendo, pues por supuesto, de esta situación. Vamos a ver aquí qué sigue después de este 5 de espadas. Acá Piscis con este rey de copas, que es una de las figuras que mayor control emocional tiene, pues te está diciendo de que ustedes van precisamente eso, a controlar sus emociones. Aquí todo se va a mantener bajo control, ustedes van a estar recuperando su centro de forma estable, van a estar alcanzando una madurez emocional bastante fuerte, que la van a estar alcanzando lamentablemente a partir de esta experiencia tan amarga que van a estar teniendo o que tuvieron. Pero definitivamente este rey de copas sí me dice que van a mantener el control emocional, que van a mantener su estabilidad y su armonía emocional a pesar de toda esta situación por la que han pasado, y ustedes van a mantenerse firmes. El Hierophante me indica que aquí las cosas se van a estar resolviendo, pero la victoria llega a través de los canales oficiales. En lugar de tú pelear, en lugar de tú meterte y ensuciarte, pues no, simplemente tú vas a acudir a las instituciones correctas. Podrías estar incluso buscando asesoría legal, podrías estar firmando contratos blindados, contratos que realmente regulen todas las cosas. Vas a estar acudiendo a instituciones correctas y definitivamente vas a estar recuperando tu estatus, apoyándote en la ética, apoyándote en la legalidad, en lo establecido. Aquí las cosas se resuelven a tu favor porque tú tienes la razón formal, la razón moral y la vas a estar ejerciendo, pero a través de las instituciones establecidas. Aquí la verdadera victoria va a ser sobre quienes te traicionaron. No es que te vas a vengar de forma poco convencional, no, lo vas a hacer pero de la forma tradicional como tiene que ser. Aquí institucionalmente ustedes van a lograr su victoria y su éxito, pero te repito, de forma legal, de forma establecida,
como lo dicta la ley y las regulaciones. Y eso va a permitir que todo esto termine. La carta de la muerte es que esta situación negativa en la vida de ustedes va a terminar. No es la mejor carta de éxito y de victoria ni de triunfo, por supuesto que no. La carta de la muerte es la carta de un final que ustedes van a tener que celebrar, de un final que se acaba en la vida de ustedes. Aquí hay una tradición importante por la que pasaron, por la que van a estar pasando, pero eso va a ser algo que los va a hacer reflexionar, algo que los tiene que llevar a una madurez emocional que quizás algunos de ustedes no tenían y era necesario pues que la tuvieran, pero definitivamente este 5 de espadas es triunfo, es éxito, es victoria, no es la más bella, pero sí me está hablando de eso, de éxito, de triunfo y de victoria y de un final, de algo negativo que se va a estar acabando para ustedes. Vamos a ver qué viene después de este final. Vamos a ver qué viene después de ese final para Piscis, por favor. ¿Qué viene después del final para Piscis? Wow, justicia y equilibrio. Pues nada, señores, aquí la carta de la justicia evidentemente me está diciendo de que aquí todo se va a estar resolviendo. Precisamente se hace justicia, te dije, justicia por la vía legal, justicia por la vía tradicional. Así que aquí si a ti te engañaron, si te estafaron o si simplemente tu pareja te engañó, definitivamente van a ir a la corte. Aquí si es corte, puede ser un proceso administrativo, ok, también puede haber un proceso administrativo, no necesariamente corte, pero con la carta del hierofante y la carta de la justicia, los dos juntitos, sí me parece que muchos podrían estar involucrándose en problemas legales, pero problemas legales que van a quedar resueltos. También podría ser que no tuviesen exactamente que resolver un problema legal, sino firmar algún tipo de contrato que no permita que esto les vuelva a estar ocurriendo, porque ya tú alcanzaste la madurez suficiente para que esto no te vuelva a estar ocurriendo. Y el 2 de oros me indica que la carta de la justicia lo que se resuelve es a tu favor o lo que se firma es a tu favor, porque este 2 de oros pues precisamente me dice eso, que tu vida va a entrar en equilibrio, tu vida va a entrar en estabilidad. Esta carta de la justicia y este final de esta situación te trae la estabilidad, el equilibrio y la armonía a tu vida. Aquí ustedes van a estar manteniendo el equilibrio, la estabilidad, van a estar haciendo malabares, pero que te va a gustar hacerlo. O sea, todo aquí se va a estar estabilizando. Las cosas se van a normalizar, señores. Vamos ahora a Piscis con una carta sobre algo en tu salud que tengan que estarse cuidando. Recuerden, si sienten algún malestar o si quieren saber más, pues nada, consulten a un médico porque el tarot no es consulta médica, ¿ok? Vamos con tu carta. Wow, los búhos. Esto salió en otro signo, ahora no recuerdo cuál fue. Ya, los búhos lo que me están diciendo, Piscis, es que tengan cuidado de no sobrepensar las cosas, que duerman de noche, que sé que la situación acá es un poco tensa, un poco delicada para muchos de ustedes definitivamente, pero la carta de los búhos te pide precisamente eso, que duermas en la noche, que tengas cuidado con los ojos, con la vista, que no estés hasta altas horas de la noche pensando, con estrés, con insomnio. No, relájate, trata de dormir lo más posible y no estés despierto tanto por la noche, porque hay problemas que no los vas a despertar simplemente alterándose ustedes, ¿ok? Eso no se va a resolver de esa forma. Y vamos ahora con una carta del oráculo del árbol espiritual. Vamos para allá. Te dice llama gemela. Las llamas gemelas contienen un aspecto de personalidad del otro. Así que con esta carta te dejo aquí el final de la lectura. Y señores, para manifestar lo mejor de esta lectura, por supuesto, con una carta acá de la justicia, a mí no, vamos a ver, espérense un momento, déjenme pensar acá, rápido, ¿cuál es la frase? Porque a mí siempre, aquí hay que decir algo distinto, algo diferente. Pues la frase, señores, es: la justicia divina está a mi favor. La justicia divina está a mi favor. Y nos vemos en el próximo video, Piscis. Hasta la próxima.